Gracias a Dios, qué gusto, qué emoción verlos, saludarlos. Gracias a Dios que están aquí, gracias a nuestros invitados especiales, que nos llena de honor y de gusto. Pues efectivamente esta es la mejor parte, bueno, no sé, porque nuestra mejor parte es que nosotros rindamos nuestra adoración a Dios, pero jamás lo podremos superar a Él, y entonces por eso esta mejor parte es lo que Él nos da a nosotros. Es la mejor parte porque es en donde todos juntos recibimos un mensaje de Dios para nosotros, para nuestra vida, para poder aplicar al día y para que examinemos delante de Él cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón y podamos preguntarle, ¿y ahora qué hago, Dios? ¿Y ahora qué sigue? Hemos de recordar rápidamente que estamos en una serie de pláticas para aquellos que no han venido a todas o aquellos que vienen con nosotros por primera vez, que se llama Década de Destino. Y entonces hemos estado motivándonos mucho con la palabra de Dios para crear los próximos 10 años de nuestra vida, para planearla, para soñarla, para poner delante de Dios nuestros sueños, nuestros anhelos, dejar que Dios nos diga qué quiere que nosotros estemos haciendo en los próximos 10 años. Y entonces, ¿se acuerdan que hace 2 semanas? ¿2? ¿Una? Ay, yo no sé. Pero bueno, nos reunimos y entonces todos con recortes pegamos nuestros sueños, lo que queríamos hacer. Y entonces, hace 8 días, ¿no? Porque fue el sábado. Ajá. Y después, bueno, más bien, en todo esto hemos recibido pláticas basadas en la palabra de Dios. Y arrancamos con la historia de Bartimeo. Y Bartimeo fue un ciego que se encontraba, si este era un camino, Bartimeo ni veía y él estaba a un lado. En vez de estar en el camino donde todos pasaban, él estaba a un lado. Pero él ya había escuchado el nombre de una persona que se llamaba Jesús. Y había escuchado que sanaba, que salvaba. Y él dijo, yo quiero ser sano, yo quiero ver. Y yo creo que él decía, yo no solo quería ver como por conocer, yo creo que él quería saber por dónde andaba. Y entonces se acuerdan que Pablo nos contaba que él gritaba, Jesús, sáname. Y la gente decía, shh, cállate. Y él, sí, Jesús, sáname. Y entonces Jesús lo escucha y le dice, ¿qué quieres? Y le dijo, quiero ver. Y le devolvió la vista. Y de lo más relevante de la historia es que dice la Biblia que cuando abrió los ojos y vio a Jesús, dejó de estar al lado del camino y entonces Bartimeo se paró en el camino y anduvo en el camino correcto, siguiendo a la persona correcta, que siempre es Jesús. También la semana pasada mi esposo nos compartía, bueno, ya vimos, Dios abrió nuestros ojos, hoy sabemos que es a Jesús a quien hay que seguir, porque Dios no es una religión, Dios es Dios, es el creador, es quien nos formó, y entonces no lo podemos encuadrar en una religión, más bien tenemos que desarrollar una relación personal con Él. Y como la persona de Jesús, pues hay que aprender a conocerlo. Y entonces, ya nos lo presentaron, lo conocemos, andamos en el camino y ahora en esta década de destino vamos a planear nuestros sueños, vamos a decir qué quiero, dónde me quiero ver, qué quiero para mi familia, para mis hijos, en mi trabajo, en cada área de mi vida. Ya lo soñamos, ya lo tenemos en la cabeza, ya lo plasmamos en imágenes para recordármelo. Y entonces, la semana pasada nos decía mi esposo, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Y él nos daba enseñanzas acerca de nuestras decisiones. Nos decía cómo lo que hoy decidimos y lo que hoy hacemos no solo impacta nuestra vida, sino impacta a nuestro entorno, impacta la vida de todos los demás. Y él utilizó como enseñanza precisamente la historia de Lot, que era primo de Abraham, ¿se acuerdan? Y entonces los dos iban al mismo lado y eran bien compas y se llevaban increíble, hasta que Dios los prosperó en tal manera que ya no cabemos aquí.
¿no? Y entonces le dice Abraham a Lot, mira, vete para donde tú quieras, expándete hacia donde tú quieras, todo eso, ¿a dónde te quieres ir? Y entonces Lot, así en sus emociones y por lo que solo vieron sus ojos de carnota, dijo, allá me voy. Y entonces mi esposo nos contaba que él se fue muy cerquita al lado de, ¿se acuerdan dónde? Es correcto, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que estaban ya muy alejadas de llevar una relación con Dios, llevaban una vida obviamente ya pervertida, de mucho pecado, no les importaba, ya querían, hacían lo que ellos querían. Y entonces él dijo, no, yo no me voy con ellos, yo no soy de esos, pero se fue y se plantó al lado. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió tarde que temprano? Que terminó en el camino de Sodoma y Gomorra. Y entonces ahí vemos la diferencia. Él siguió ahí y se enfrentó a una serie de problemas hasta que por de verdad amor y misericordia Dios manda unos ángeles. ¿Se acuerdan que hasta mi esposo dijo, vengan acá? Hizo una representación y le dijo, ¿a quiénes salvas? No, pues a mis hijas y a mi esposa. Los saca de ahí, de ese lugar, para evitar que ellos murieran, que ellos se perdieran. Y cuando los saca, la esposa de Lot, pese a que Dios les había dicho, no volteen para atrás, ¿qué hizo la esposa de Lot? Volteó para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y mi esposo nos compartía cómo eso, voltear para atrás, implica no querer dejar nuestro pasado, no querer soltar lo que Dios nos está pidiendo que soltemos para mirar al frente e ir y arrebatar lo que Dios tiene para nosotros de bendición. Y entonces, para continuar con eso, a mí me encanta de verdad cómo es Dios, porque cuando mi esposo terminó su plática, no platicamos él y yo lo que él iba a dar, así que yo tomé la plática como todos ustedes, y cuando terminamos yo le dije, qué sorprendente, dije que llevo semanas justamente pensando en eso, y pensando también en la mujer del frasco de alabastro que tú tocaste y cosas así. Y entonces es justamente Dios mostrándonos el camino que debemos seguir. Y entonces, retomando el tema de nuestros sueños, bueno, pues ya tenemos lo que queremos hacer, y yo me puse a buscar un poco y encontré que para dar un buen fruto, la tierra en donde se siembra, si queremos sembrar y dar fruto a largo plazo, y específicamente busqué así, cuando menos 10 años. Y entonces saqué como las cosas que todos los lugares que encontré coincidían, y decía que para que la tierra en donde se va a sembrar dé un buen fruto que perdure cuando menos 10 años, debe tener salud, o sea, la tierra debe ser una tierra saludable para que garantice obviamente que el fruto que se va a dar va a permanecer. Pero sobre todo me impactó que todos lados decía, para que su productividad sea continua. O sea, no se trata de que siembres una cosa, sueñes una cosa, se da, la logras, ¡pum!, ya, se acabó. Ahí se acabó mi sueño, ahí se acabó mi vida, ahí se acabó. Es que hay que estar en continua producción. Y entonces hay que ver primero también cómo está el suelo, ¿no? Si tiene los nutrientes necesarios, si es un suelo fértil donde se puedan producir las cosas, todo el entorno que hay, porque pues para que se produzca debe existir la microbiota, o sea, bichos, animales, lombrices, que nosotros decimos guácala, pero para las plantas y el fruto es nutriente. Entonces todo eso hay que revisar antes de que siquiera pensemos en empezar a sembrar. Después, obviamente, viene el cuidado. Ya sembraste, ahora hay que mantener el cuidado. Y ellos decían algo bien importante: hay que aprender a rotar el cultivo para que la tierra no se canse.
Entonces, nosotros debemos entender que somos seres integrales, que Dios nos hizo con una vida plena, y entonces hay que aprender a sembrar en cada área de nuestra vida. No podemos destinar todo mi tiempo, energía, fuerza, dedicación solo a mi trabajo, o solo a mi casa, o solo al ministerio. Tenemos que dedicar nuestro tiempo y diversificarlo para que nuestro ser no se canse y produzca de manera continua. Lo mismo cuando vamos a construir una casa. Yo no soy arquitecta y tengo aquí a la mejor arquitecta de México. ¿No la conocían? Se las presento, es Shania. Entonces, si digo una barrabasada, Shania, me corriges y me disculpas, por favor, pero yo solo busqué lo básico, porque no pretendo darles una clase de arquitectura, pero simplemente investigué que para construir una casa que no se caiga con el tiempo. ¿Quién quiere construir una casa como para que en un año se te caiga? O sea, no tiene como mucho sentido, ¿ah? Entonces, necesita un suelo firme y cimientos resistentes. O sea, yo tengo que fijarme en dónde voy a construir. Hay que elegir un buen terreno, limpiarlo, nivelar el suelo, excavar, preparar los cimientos. Y me encantó un ejemplo que una persona decía: los cimientos son como los zapatos de cada persona. Y yo, ¿cómo? Y él decía, o sea, deben ser resistentes, pero de tu tamaño. Porque si no, pues no la pasamos padre con zapatos que no son de nuestro tamaño. Hay que reforzar lo que ya construiste, luego hay que esperar y por último, comprobar. Comprobar si todo lo que ahí preparaste realmente está listo para que entonces empieces a edificar. Y si todos estos procesos en solo 2 actividades de la vida se toman tanto tiempo y tanta dedicación, ¿cuánto más cuidado debemos tener tú y yo para construir nuestros sueños, para edificar nuestra vida, para enseñarle a nuestros hijos, los que somos hijos, cómo construir su propia vida? Recordemos como decía mi esposo la semana pasada, lo que decidamos va a impactar a los demás. Imagínense que un arquitecto, bueno, sí hay lamentablemente casos así que hemos visto, pero edificara un edificio en cimientos no suficientes, en un suelo que no corresponde, porque no sé, porque es fangoso, porque yo qué sé, y en esta ciudad que suele temblar, pues al primer temblor se cae. No tiene de pronto como ni lógica ni sentido pensar que nuestra vida puede ser edificada de esa misma manera. Entonces, yo hoy te quiero preguntar, que te lleves de reflexión sobre qué tierra vas a sembrar tus sueños, sobre qué suelo vas a construir y a edificar tu vida, cómo va a ser el cuidado que tengas de todo eso que hoy edifiques. Y todo eso me lleva a preguntarte hoy, y ese es el título de nuestra plática: ¿cómo está tu corazón hoy? Y ¿sabes qué? Creo que muchas veces nos da temor, nos da pena mostrar la realidad de la condición de nuestro corazón, porque nos han enseñado a siempre responder: no, estoy bien. Por dentro estás despedazado, triste, con lo que sea, pero siempre tienes que estar bien. Y te digo una buena nueva, que con Dios y delante de Jesús no tenemos que fingir, no tenemos que pretender. Tú puedes ir con Él y derramar tu corazón, y sea como sea que esté, Él lo va a restaurar. Entonces, ¿cómo está hoy tu corazón? Y vas a decirme, bueno, ¿y ahora qué tiene que ver todo lo que nos has dicho con década de destino? ¿Y qué tiene que ver mi corazón con lo que voy a hacer los próximos 10 años de mi vida? Pues déjame decirte que tiene todo que ver. Ya vimos lo relativo a soñar, como te decía, cómo empieza todo con Bartimeo, pues con voltear y ver a Jesús.
ponernos en el camino correcto, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo que Dios tiene para nosotros. Ya vimos lo peligrosa que puede ser estar en el camino incorrecto. Ya vimos lo que le pasó a Lot y a su esposa, y cómo todas nuestras decisiones impactan a los demás. Entonces, ahora sí, podríamos decir, ya estoy listo para seguir en el camino, ¿ok? Pues yo te voy a dar una serie de pasos, seguramente hay muchos más, pero yo hoy te quiero compartir los que a lo largo de estas semanas he sentido en mi corazón. El primero, precisamente, es asegúrate de estar en el camino correcto. Asegúrate de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, lo que de veras sabes que te corresponde hacer. Vamos a leer Lucas 8, del 5 al 15, porque estar en el camino correcto, un ejemplo fue Bartimeo, pero estar en el camino incorrecto, un ejemplo fue Lot. Uno fue una buena semilla y otro no fue una semilla correcta. Y esto de la semilla lo encontramos acá en la palabra. Fíjate cómo dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, que es en donde estaba primero Bartimeo, ¿se acuerdan? Y también en donde estaba Lot al principio. Y fue hollada, y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. ¿Cayó en dónde? Buena tierra. Gracias. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Nuestro corazón representa la tierra en esta parábola que Jesús le compartió a mucha gente, Esta parábola no solamente habla como de hay distintas personas y depende de dónde están cada persona, es que den buen fruto en su vida o no, o depende de si están dispuestos a hacer la voluntad de Dios o no. Puedes ser tú mismo, pero tu corazón dividido en 4 distintas tierras. Porque has decidido que Dios obre en un área, pero la otra dices, no, espérame. Y entonces dejas un cachito de tu corazón al lado del camino, dejas otro que se afane por las preocupaciones, ¿no? O sea, porque dices, no, ya, Dios, oro todos los días, leo la palabra, voy los domingos, escucho, pero en el tema de la economía, Dios, en el tema de mi trabajo, no, o sea, me toca a mí, yo solito, y yo solito me preocupo, yo solito lo resuelvo, yo solito decido, yo solito hago, y entonces el afán ahí está representado. Pero vienes un domingo y escuchas que Dios te provee y que entonces Dios no va a dejar a justo desamparado y que entonces Dios, si le da de comer a los pájaros, ¿cómo no te va a dar a ti? Y dices, claro, Dios es mi Dios proveedor. Sí, Dios, amén, te creo, lo creo, de hoy en adelante así lo voy a creer. Pero apenas llegas el lunes y dices, tengo que hacer cuentas, ya no me va a alcanzar, ya no voy a hacer, ya no voy a... Y el afán del día ya se llevó la semilla sembrada. Entonces, nuestro corazón puede estar dividido en tantas cosas como áreas de nuestra vida. Tenemos que cuidar que todo nuestro corazón sea buena tierra. Que estemos dispuestos a decirle a Dios, Dios, aquí está mi corazón. No puedo con el afán del día al día, Dios. No puedo, aunque leo tu palabra, aunque lo escucho y aunque lo quiero creer, no me puedo desprender de mis temores de la economía, de mis temores de cuidar a mis hijos, de yo que sé cuántas cosas. Ve con Dios, derrama tu corazón y en intimidad con Él obtendrás la guía para sanar todas esas cosas y convertir la totalidad de la tierra de tu corazón en una buena tierra. El punto número 2 es, entonces, limpia tu corazón. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Qué hablas cada día
de cada área de tu vida. No me conteste. Pero imagínate que te pregunto, ¿qué hablas de tu esposa todos los días en tu trabajo? ¿Qué le cuentas a tus compadres o a tus comadres de tu esposo o de tu esposa cada día que los ves y él o ella no está? ¿Qué hablas de tu trabajo? ¿Cómo te expresas de los compañeros de tu trabajo? ¿Cómo te expresas de la escuela donde están tus hijos? ¿Qué dices de tus hijos? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas y qué dices de Dios? ¿Sabes por qué te pregunto todo esto? Porque la palabra de Dios nos dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Lo que yo digo es como una radiografía que nos va a expresar lo que anda bien o lo que anda mal. Y ahora traigo el tema de las radiografías muy presente porque no viene al caso con la plática, pero me acordé. Usted hace como 3 semanas te descalabré. ¿Alguien alguna vez se ha descalabrado aquí, oigan? Yo le decía a mi mamá, lo que no me pasó de niña ya me pasó en esta adolescencia. Entonces, oigan, duele un montón, muchísimo. Y entonces, obviamente, pues ya me tuvieron que coser y ahora aquí estoy así media tusada. Pero ¿saben qué? Que de pronto no piensas más allá. Yo dije, voy a ir al hospital, que me cosan y ya. No, pero cuando supieron cómo me había descalabrado, que fue que me cayó una campana en la cabeza, todos los doctores hacían cara así de, ¿qué campana? Y yo, pues la de la escuela. O sea, la que, señora, ¿perdió el conocimiento? Ay, no. ¿Vio negro? Tampoco. Ella perdió la lucidez. Yo, bueno, doctor, esa ya, la perdías del chorro. Esa ya no fue culpa de la campana. Entonces, no, señora, la tenemos que mandar a rayos X. Y yo, pues, órale. Y entonces me sacaron radiografías del cráneo, de la columna, de la espalda, o sea, de así como varios lugares que yo ni me hubiera imaginado. Y ya el doctor me dijo, pues es que es por el impacto, o sea, hay que ver que sus cervicales y que si el cuello, pero todo está bien. Entonces yo dije, qué bueno. Y entonces me enseñaron la radiografía. Bueno, no en esta ocasión. Ahora fui al hospital otra vez la semana pasada porque ahora me lastimé la espalda. Me tomaron una radiografía de la espalda y ahí sí la doctora me enseñó y me explicó y me dijo, mira, aquí se ve su columna y las vértebras y no sé qué. Y tiene el abdomen distendido y está inflamado. Y yo, o sea, ¿cómo ve todo eso? Yo veo puras cosas negras, ¿no? Y unos cuadritos blancos. Entonces me decía, esto es el reflejo de que lo que usted tiene solo es muscular. ¡Ay! Maravilloso. Entonces, así es, lo que tú y yo hablamos es el reflejo de lo que hay en mi corazón. Vamos a leer Mateo 12:34, que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El otro día estaba con una persona que salió de casa de una amiga de ella y cuando se reunió con otras personas, lo único que hizo fue criticar a esa persona, despedazarla y juzgar todo lo que le había contado. Yo me levanté y me fui, pero ¿sabes qué? Que eso es un reflejo de lo que esa persona tiene en su corazón. O sea, no puede ser que alguien te abra las puertas de su casa, que te ofrezca su amistad y que tú salgas solo a criticar lo que viste, lo que escuchaste, lo que te pareció. Y entonces ahí yo diría, quien tiene que vigilar su corazón y limpiarlo es esa persona. Cuando de tu corazón lo primero que ves es lo que todos los demás hacen mal, en vez de agradecerlo, valorarlo, reconocerlo, el corazón que debe ser limpiado, pues es el de uno. Y por eso yo te decía, ¿cómo te expresas de cada cosa, de cada área de tu vida? Reflejemos
lo que realmente hay en nuestro corazón. Y si no es lo correcto, mira, no estamos aquí para condenar a nadie, sino como para darnos cuenta y ver qué áreas de mi vida todavía no son la buena tierra y debo limpiarlo antes de querer edificar. O sea, quiero un trabajo mejor, pero del que tengo solo me quejo. Quiero ganar más dinero, pero lo que hoy tengo no me parece bien. Y me quejo de todo lo que tengo que pagar en vez de ver todo lo que me alcanza con lo que hoy tengo, ¿no? Quiero que mis hijos sean educados, decentes, bueno, lo máximo, y en vez de enseñarles me la paso gritándoles y yo dándoles un ejemplo de lo que no deben ser. Entonces, empecemos por nuestro propio corazón. Y vamos a leer Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque, una vez más, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabes que a veces aparecen quejas que podrían ser hasta justificadas o comprensibles. Mi esposo es de Tampico, toda su familia también, y el verano pasado que fuimos de vacaciones, una de sus tías nos invitó a comer a su casa. No tienen idea, así, la abundancia de comida que nos preparó. Yo decía, ¿a qué hora van a llegar los otros 500 invitados? O sea, ¿no? No, te juro. O sea, que si camarones, que si pescado, que si para los niños no sé qué, que si para nosotros. Y yo de veras dije, no, esto es un festín, o sea, ¿cuál es la boda? ¿Quién se casa? Y éramos nosotros 4, o sea, mis 2 hijos, mi esposo y yo, y mi suegra. Entonces, invitados. Yo de verdad dije, qué generosa. Y aparte todo estaba delicioso. Hacia verano Tampico, su bendito calor. Y en el comedor no tiene aire acondicionado, sino solo, como le llaman en Tampico, abanico. O sea, ventilador para los de aquí. Y entonces, o sea, refresca un poco, pero para el calor que hacía, por supuesto era cero suficiente. Se imagina que todos así chorreando la gota gorda, rojos así, ¿no? Ya. Total que ya cuando nos fuimos de casa de ella, nos fuimos y yo le decía a mi esposo, oye, qué generosa Charo, porque aparte todo lo hizo ella. O sea, ella pasó toda la mañana cocinando, toda. Y entonces nos fuimos y Natalia, mi hija, dijo, ¡ay! Por fin aire acondicionado. Es que me estaba cocinando allá adentro. Hace mucho calor. Y le dije, shh. Le dije, ¿no es bonito que salgas de una casa en donde te atendieron como reina, donde con generosidad te cocinaron, pensaron en ti porque les hicieron platillos especiales y lo primero que salga de tu boca es quejarte por el calor? Le dije, no tengas un corazón mal agradecido y no tengas una actitud mal agradecida. Le dije, la Biblia dice que si hay una sola cosa buena en qué pensar, en esa piensas. Le dije, dime más de una cosa buena de lo que hiciste hoy. No, pues comí rico, me dejaron jugar acá, la tía Charo nos tenía no sé qué. Y, le dije, enséñate a que lo primero que salga de tu boca sean las cosas buenas y a tener un corazón agradecido. Y entonces todo eso va a opacar el calor que nadie puede controlar, ¿no? Estás en Tampico, estás en la playa, o sea, no, pues, disculpa el calor, ¿no? Entonces, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Pero ¿sabes qué? Que hay que aprender a ser a veces muy intencionales en ser agradecidos. Porque, pues sí, nos han enseñado a siempre criticar, quejar a qué es lo natural, a qué es lo que todo el mundo hace. Pero si tú y yo tenemos un buen corazón, de mi buen corazón, primero va a brotar lo bueno. Y eso acallará todo aquello que no estoy viendo de manera pues tan positiva. El punto número 3. Si tú eres la tierra, si tu corazón es esa tierra, ¿no? Ese suelo sobre el que vas a sembrar o a edificar, entonces yo quiero que hoy nos preguntemos todos, ¿quién es mi sembrador? ¿O quién es tu constructor? ¿Quién dejas que deposite en ti las semillas?
¿Qué semillas atesoras en tu corazón? ¿Quién dejas que cuide tu corazón? A veces, ¿sabes qué? Es como hasta absurdo, porque las palabras que más te dañan, aquello que esa persona te dijo y te hirió, te ofendió, te enojó, te lastimó, híjole, es lo que más atesoramos en el corazón. Y lo apapacho y como lo estoy rumiando todo el tiempo, ¿no? Es que me dijo que no sé hacer bien las cosas. Y esa persona, a veces yo creo que ni se acuerda de lo que dijo. Lo más seguro es que, como yo digo, en un enojo o sus 2 segundos del mal día, te tocó a ti y escupió y te tocó. Pero ¿qué crees? Que agarramos esa semilla y la siembro en mi corazón. Y todas esas semillas sí dan fruto. No un buen fruto, pero dan fruto. Y entonces me lleno de amargura, y me lleno de enojo, y me lleno de rencor. Y dejo y cuido, lo cultivo, ¿no? Porque ya lo apapaché. Y eso es lo que hago cuando apapacho esas cosas. Lo cuido, lo cultivo, hasta que eventualmente e inevitablemente da fruto. Y da fruto de amargura, y da fruto de falta de perdón, y da fruto de orgullo, y de un montón de cosas que no nos permiten ser una buena tierra para poder dar buen fruto y construir nuestros sueños. En esa parábola que leímos al principio, el sembrador correcto es Jesús, es Dios. Si tú y yo dejamos que sea Dios quien ponga en nosotros los sueños correctos, las palabras correctas, con eso voy a poder edificar o dar un buen fruto. Mi corazón va a estar constantemente preparado, constantemente limpio y listo para que esa buena semilla que Dios siembra en mi corazón, el día de mañana dé un buen fruto. Si ese sueño de hoy que tú plasmaste o que tú anhelas es un buen trabajo, cuida el que hoy tienes, agradece el que hoy tienes, bendice el que hoy tienes. Y en vez de dejarte influenciar por lo que todos a tu alrededor digan, no, es que el jefe, no, es que fulanita, no, es que no sé quién, tú busca a Dios, aprende a conocer, a decir, Dios, déjame ver qué de bueno hay en mi trabajo. Por principio de cuentas yo te diría que lo tienes. Pero entonces, y quédate con esa semilla de gratitud, lo que Dios te muestre. De verdad que si tú tienes un corazón dispuesto, Dios día a día te va a mostrar qué de bueno ver en tu trabajo, qué cosa nueva, buena puedes ver en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Cada día hay que estar decididos a atesorar la buena semilla, aquella que Dios a través de Jesús siembra en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Nuestros sueños no es que necesariamente tengan algo de malo o sean indebidos, no, pero a veces no son lo mejor para nosotros. Y eso tú y yo no lo sabemos de momento, porque dice la palabra de Dios que el único que sabe lo que ha de ocurrir el día de mañana es Dios. Entonces, si yo le pregunto a Dios cuáles son sus sueños para mí, voy a ver si los míos se alinean a eso y sabré qué decisiones correctas tomar en mi vida. Y entonces el punto 4 tiene que ver con esto mismo, que es, el 3 fue, ¿quién es tu sembrador? Y el 4 es, ¿qué semillas estás sembrando? Que es de lo que también les estaba hablando ahorita. Y con esto también te quiero hacer reflexionar, o te quiero invitar, no te tengo que obligar, a que reflexionemos en dónde está puesta mi mirada. Es decir, cuáles son las intenciones de mi corazón por lograr algo. Insisto, no tiene nada de malo querer un mejor trabajo. No tiene nada de malo querer ganar más dinero. No tiene nada de malo querer que tus hijos sean bien educados. O no tiene nada de malo querer tener hijos o quererte casar. Solo estoy citando sueños, objetivos o metas que el grueso de la población podemos tener. Eso no tiene nada de malo. Lo que yo te invito es a pensar
¿para qué lo quieres lograr? ¿Por qué quieres que tus hijos sean bien educados? Para que les vaya bien, para que ellos sepan cómo comportarse, cómo obtener buenos resultados, o para que digan, ay no, la mamá de Natalia y Samuel, ay, los ha de tener bien educados. No, o sea, no, yo no los quiero bien educados por mí, porque me alaben, porque hablan, no me interesa. Yo quiero que ellos sean un hombre y una mujer de bien, que sepan buscar a Dios, que sepan tomar buenas decisiones, pero ahorita quienes tienen que encargarse de eso somos nosotros. Yo por eso quiero que sean educados. Entonces hay que reflexionar cuál es la intención de nuestro corazón. Y yo te voy a poner en este punto 3 comentarios. 1, lo que sembremos, otros también lo van a cosechar. Fíjate lo que dice Lucas 4, 37, 38. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Ay, pero ese no era el que yo quería leer. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ya aprendiste lo que dice ese versículo, pero me equivoqué seguramente. Bueno, discúlpame, Shania. Ahorita se los busco, pero el punto es que todo lo que tú y yo sembremos, o sea, así como tú y yo dejamos que la gente siembre en nosotros y nosotros damos un fruto, si de mi boca solo salen frutos de amargura, de queja, de regaño, de gritería, de maledicencia, ¿quiénes crees que van a recibir esas semillas? Mi esposo, mis hijos, la gente a mi alrededor, y yo voy a ir sembrando eso por la vida. Entonces, lo que yo siembro, también los demás lo van a cosechar. Marcos 4, 26, 29, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Y sabes a qué se refiere esto? A la palabra de Dios. Que tú y yo estemos en constante contacto con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Esa es una semilla correcta. Si yo la siembro todos los días de mi vida, eventualmente pareciera que sin darme cuenta, un buen día va a brotar y yo me voy a acordar cuando tenga que tomar una decisión, lo que dice la palabra. Cuando tenga que corregir a mis hijos, me voy a acordar. O lo contrario, cuando no quiera corregir a mis hijos porque diga, ay no, pobrecitos, ay no, no les va a pasar nada, me voy a acordar que la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina y al que llama a su hijo lo disciplina. Y entonces la primera corregida voy a ser yo y después voy a corregir a mis hijos. Pero si yo no leo la palabra, entonces no tengo idea de eso, me acomodo en lo que hoy todo mundo hace. No sé si te has dado cuenta o sepas o lo vivas en carne propia, pero en las escuelas ya los maestros no pueden corregir a los niños, porque si los corrigen, no, ya van y los pueden denunciar en derechos humanos, y han corrido a maestros porque han corregido a niños, y entonces ahora ya las escuelas no pueden exigirles ir bien vestidos, bien peinados, bien bañados, porque ya es meterse con su identidad, con su vida personal. Ahora ya no puedes hacer nada. Y entonces, si yo me acuerdo que la palabra de Dios dice que Dios disciplina al que ama, yo amo a mis hijos y yo los disciplino. ¿Ok? Por eso es tan importante qué semillas estoy sembrando en mi corazón. Y Mateo 6:21, porque donde es vuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué atesoro en mi corazón? Insisto, ¿qué hay ahí? Y en donde yo tenga la mira, a eso, mi corazón eso va a perseguir. Y entonces si yo solo quiero generar dinero, por tener más que fulanito, por ganar, porque quiero, porque ambiciono, pero no le encuentro sentido al para qué quiero tanto más, entonces mi corazón va a estar en el dinero. Y no me va a importar lo que tenga que hacer, y como se dice coloquialmente, a quién me tenga que llevar entre las patas, pero voy a buscar mi objetivo porque mi corazón está ahí. Pero si mi corazón
está puesto en Dios, y es decir, cuando quiero decir puesto en Dios es, tú me guías, tú conoces mejor que nadie lo que me va a ocurrir mañana, tú me conoces a mí y tú sabes lo que tienes para mí, entonces mejor busco a Dios en lo que quiero hacer y hago lo que Él me aconseja o me pide hacer. El quinto punto es, ¿cómo cuidas tu tierra y su fruto? Ok, ya lo limpiaste. ¿Sabes cómo podemos limpiar nuestro corazón diario? Podemos ir delante de Dios y decirle a Dios, Dios, examina mi corazón. O sea, ¿por qué quiero esto? ¿Para qué quiero hacer lo otro? ¿Qué hay en mi corazón? Dios, tengo un enojo contra ¿sabe quién? Dime por qué. ¿Qué hay? Él lo va a examinar, Él te va a ayudar a limpiarlo, Él te va a ayudar a tener una buena tierra. Pero entonces, ¿cómo cuidas esa tierra y ese fruto? Y aquí es en donde yo les comentaba que ese famoso pasaje de la mujer del frasco de alabastro, que es un perfume completo que equivalía a un año de su salario. ¿Y ella qué hizo con eso? ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos y si lo has leído? Fue y lo derramó en los pies de Jesús. Ella escogió que lo mejor que ella había producido en un año fue y se lo entregó a Jesús. Así cuidó ella todo lo que hizo un año. Ella fue y se lo entregó a Jesús a sus pies. Otro pasaje que conocemos es el de la viuda, que no tenía más que unas monedas. ¿Y qué fue y lo hizo? Las ofrendó con todo su corazón. El buen samaritano, ese que después de que cuántos no se habían pasado por el hombre herido, asaltado, golpeado y robado, a mitad, bueno, no a mitad, pero por el camino, y él sí se paró y ¿qué hizo? Lo ayudó, lo curó, lo llevó a un lugar donde lo pudieran sanar, dio de su dinero para que lo pudieran sanar y siguió su camino. Entonces, eso que cada uno de estos tres, y hay muchos más en la Biblia, pero estos tres nos pueden servir. ¿Qué había en el corazón de cada uno de ellos? ¿Qué había en el corazón de la mujer del frasco de alabastro para que en vez de vender el perfume, ganarse dinero y hacer lo que quisiera, decidió ir y derramarlo en los pies de Jesús? Limpiarle los pies a Jesús. Que la mujer que apenas tenía unas cuantas monedas las diera todo. Que el buen samaritano, pudiendo haberse pasado de largo porque ni tenía por qué hablarle a ese hombre ahí lastimado, hiciera todo y diera todo. ¿Sabes por qué? Porque de su buen corazón salieron de manera natural sus acciones. Cuidaban su corazón. Y el sexto, y creo que es como que el más importante, ¿eres anfitrión o eres huésped? O sea, ¿tú invitas a Dios a tu vida? ¿O tú eres el que entra a la vida de Jesús y le dices, ¿cómo vivo la mía? Hay una gran diferencia. Porque ¿sabes qué? Ya no los vamos a leer por tiempo, pero quiero que te lleves la cita, que en Juan 2, del 1 al 11, nos hablan de las bodas de Canaán. Y nada más quiero... que son, bueno, había unas bodas en Canaán y ahí estaba la madre de Jesús y también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Y en el versículo 4 dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque se les había acabado el vino. Y entonces la mamá de Jesús le dice, oye, se les acabó el vino. Y ahí dice, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Y hay otra versión que sabes que dice, y ese no es mi problema, ¿no? Eso les dice Jesús. Y entonces él dice, no estoy aquí para eso. A eso se refiere con, aún no ha llegado mi hora. En otras versiones dice, no es mi momento. Entonces, no fui invitado para eso. Jesús había sido invitado a esas bodas como uno más. Y entonces más adelante en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Canaán para manifestar su gloria. Y dice, sus discípulos creyeron en él. Y es que ¿sabes qué hizo? Que entonces dijo, bueno, a ver, órale, está bien. Se les acabó el vino, en las bodas judías no daban más que vino. Dijo, ok, tráiganme entonces
tinajas y llénenlas de agua. Entonces dice la Biblia que eran como 6, y creo que en cada una cabían como, creo que 20 litros, no me acuerdo ahorita la cantidad exacta, pero quiero que dimensiones que eran muchísimos litros de agua. O sea, imagínate llenar 6 tinacos de agua, que yo ahorita les digo, porfa, tráiganme 6 tinacos llenos. No creo que se tarden como poquito. Y eso que ahorita ya tenemos tuberías, agua. En esa época se llenaba, con el agua la sacaban de los pozos. Entonces, imagínense lo que se tardaron en llenar 6 tinajas. Y ya que las llenaron, Jesús les dijo, bueno, ya, prueben, ahí está su vino. Eso querían, ahí está. Y al final dice que lo hizo para manifestar su gloria, pero ¿para qué? No para que él fuera la estrella del lugar, sino para que creyeran en él. Y yo todo esto te lo cuento porque yo digo, ¿en qué momento invitamos a Jesús a nuestra vida? ¿En qué momento le decimos a Jesús, ven, participa de mi vida, por favor? Una boda en general, pero como estamos hablando de una boda judía, yo investigué, y una boda judía se pueden tardar en planearla y organizarla, de 6 meses hasta un año. En 6 meses o un año, a nadie se le ocurrió darle el primer lugar a Jesús para decirle, oye Jesús, échame la mano, ¿tú qué? Tú que eres tan bueno, dinos, ¿no? O sea, ¿cuánto vino compramos? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto has invitados? ¿Cuánto? Nadie lo invitó, fue invitado como uno más, pero en el momento de la necesidad, tampoco lo conocían. Había una persona que sabía quién era Jesús, que era su mamá, y le dijo, órale, ayúdales. Y él dijo, no me invitaron para eso. Es un caballero y jamás se va a meter en tu vida si tú no se lo pides. Jamás se va a meter en tus sueños y a enderezar tus caminos y a decirte, no vas para allá, vete para acá, si tú no se lo pides, si tú no lo invitas. Entonces por eso yo te decía, tú eres el anfitrión único de tu propia vida y solo de pronto le dices a Jesús, hoy ven, ayúdame. O es mejor que a partir de hoy podamos cambiar nuestra forma de pensar, de ser y de ver a Jesús y le digamos, Jesús, tú eres el maestro. Mejor enséñame tu camino, ponme en el camino y siguiéndote a ti, Jesús, yo sé que voy a ir tras mis sueños, tras lo correcto, tras lo que tú tienes para mí y para mi familia. Y ¿sabes qué? Que haciendo eso vas a impactar no solo a tu familia, sino a todo tu entorno. Y entonces mucha más gente va a decir, ay no, yo también quiero ir en el camino donde ellos. Porque no importa si les llueve, si les truena, si les relampaguee, si las olas del mar los azotan, ellos siempre terminan siendo bendecidos. Ellos siempre terminan ser transformados para bien. A ellos todo lo que les ocurre termina obrándoles para bien, aunque también tengan aflicciones en la vida. Decidamos hoy, mejor ser huéspedes que solamente querer ser el anfitrión. Invitemos a Jesús en todos esos sueños que ya planeamos. Si ya limpiamos nuestro corazón, si ya lo dispusimos para que Dios obre en él, ahora hay que decirle, ¿y estos sueños son los de ti para mí? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga porque es lo que el Padre tiene destinado para mí? ¿O cuáles son? Y yo te voy a decir rápidamente que recién yo hice esa oración, bueno, recién hace unos buenos meses ya, y cuando Dios me mostró lo que Él quería que yo hiciera en mi vida laboral, híjole, sí me pesó. Sí me costó, porque tuve que de momento hacer a un lado, ni siquiera me dijo, renuncio por completo a lo que hoy estás haciendo. Solamente tenía que dejar de ser mi prioridad y tenía que regresar a hacer otra cosa. Que disfruto, que amo, que sé que Dios me dio el talento para eso, pero yo había decidido hacer eso a un lado para dedicarme a lo otro. ¿Sabes por qué? Porque lo otro se trataba de mí, de yo ser mejor, de yo lograr mejor nivel, de yo ganar más dinero, de yo impactar, de yo crecer.
y todo era yo. Y nada de lo que hacía era pecado, no, estaba perfectamente lícito lo que hacía, pero no era donde Dios me quería usar. Estaba yo al lado del camino. Y cuando oré y le dije a Dios, ¿qué hago? Entonces Jesús me mostró que tenía que plantarme en el camino. Y he decidido seguirlo de esos meses acá. Y no ha sido un camino necesariamente fácil, pero ¿sabes qué? Que en la medida que empecé a andar en el camino, entonces vi cómo Él lo allanó. Y he visto cómo Él me ha mostrado el propósito de para qué me quiere en ese camino, de cómo Él me quiere usar, y yo en el camino de al lado no hubiera visto esas bendiciones, no hubiera podido ser usada por Él como estoy siendo usada en el lugar en el que estoy. Dejemos de ser el anfitrión de nuestra vida, y mejor dejemos que ese anfitrión sea Jesús, que nos muestre el camino y decidamos ponernos en el camino. Y yo voy a terminar invitándote a que todos hoy le pidamos a Dios que ponga en nosotros un nuevo corazón, que haga de nuestro corazón un corazón correcto conforme a Él, que haga de nuestro corazón esa buena tierra, para que todo lo que Él siembre pueda dar buen fruto a su tiempo. Lo que pasa es que a veces tomamos las decisiones correctas porque son guiadas por Dios, pero queremos que el fruto se vea mañana. No hay tal cosa. Una casa no se construye en un día, una flor no crece de un día para otro. Todo toma su tiempo, y las cosas de Dios no son diferentes. Ezequiel 36:26 nos promete que Dios nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, y nos quitará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Esta hoy es mi oración para todos los que estamos aquí, que hoy podamos exponerle a Dios la condición de nuestro corazón, y a lo mejor ni siquiera nosotros la sabemos, pero que podamos decirle: dame hoy un corazón nuevo, un corazón conforme a tu voluntad, un corazón que anhele lo tuyo, Dios, por encima de lo mío, porque yo sé que tus cosas son mejores que las mías. Un corazón que ya no esté endurecido por las semillas que había yo dejado crecer en él. Que hoy tu corazón salga de aquí hecho un corazón de carne, y que tu espíritu también sea hoy un espíritu nuevo, un espíritu renovado, para que aprendamos a buscar las cosas de Dios, a ver las cosas eternas, a plantarnos en el camino y a seguir a Jesús en ese camino, sabiendo que lo que Él nos muestre para nuestra vida va a ser mucho mejor que lo que nosotros hayamos podido siquiera planificar. Así es como podemos empezar a construir nuestro día a día. Así es como podemos empezar hoy a construir nuestra década de destinos. Entonces, recuerda que solamente hay un camino correcto. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ¿sabes qué? También dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y la abundancia es algo mucho más allá que solo abundancia económica o material. Y yo anhelo para todos nosotros que estamos aquí, que Jesús se nos revele así, como el Jesús que vino a darte una vida abundante, y que tu próxima década esté repleta de las bendiciones de Dios, porque aprendamos a andar en el camino, dejando que la buena semilla caiga en nosotros, atesorando buena semilla, pero limpiando de continuo todos los días nuestro corazón para que sea la buena tierra. Y así que, si te la hice al principio, también te la hago al final. Después de todo esto, ¿cómo está hoy tu corazón? Yo deseo de todo corazón que esté alineado a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabes que la voluntad de Dios para mi vida fue ahora que yo regresara a la escuela, que ahí yo siembre semillas que eventualmente
jóvenes que hoy me escuchan todo lo que les digo, porque me lo escuchan voluntariamente y a veces a la fuerza porque no les doy opción, pero yo no les siembro más que la palabra de Dios. Y el día de mañana va a dar fruto, como él decía, un buen día ellos van a despertar y lo que Dios sembró hoy, porque no soy yo, solo a Dios hoy le plazó ponerme a mí para ir y echar esa semilla. Y el día que esa semilla dé fruto, probablemente yo ni me entere, pero Dios sí lo sabrá. Aprendamos a cumplir ese propósito de Dios para nuestra vida. Ese fue el mío, que yo dejara de momento el sueño, mi sueño dorado de trabajo, y me pusiera a mí. Pero a lo mejor para alguien más sí tiene el sueño, el trabajo de sus sueños, que bueno, que ese es mi trabajo de mis sueños porque me fascina, Además el tema es que dejé muchas cosas personales a un lado, pero tiene un trabajo distinto para alguien. Padrísimo, eso es lo tuyo. Y habrá para quienes tengan matrimonio en este instante, y habrá para quienes los tengan después. La espera en Dios siempre va a valer la pena. Siempre va a valer la pena. Que el día que tu sueño llegue, porque Dios te lo entregue, puedas decir, valió cada segundo de espera. Porque con Jesús el tiempo no se desperdicia. El tiempo te transforma. Vamos a orar. Yo voy a orar porque hoy justo Dios ponga en nosotros ese nuevo corazón. Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos cómo nuestro corazón debe ser limpiado todos los días delante de tu presencia. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos recuerdes todos los días cómo debemos examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra. Cómo eres tú el que nos debe limpiar ese corazón. Que lo preparemos dejando que seas tú, Dios, quien ponga cada sueño, cada anhelo en nuestro corazón como una buena semilla. Y que cada semilla la sepamos cuidar. Que en cada área de nuestra vida, la semilla que tú has plantado, nosotros sepamos cuidarla para dar el fruto correcto, el que tú quieres dar, y ese sea así, como dice la palabra, un fruto abundante, un fruto al 100%, porque nosotros demos el 100% del fruto, pero sabiendo que el 1% eres tú, porque tú fuiste primero. Enséñanos cuál es el camino en el que cada uno de los que hoy estamos aquí debemos andar. Y yo te pido hoy, Dios, que tú quites de cada uno de nosotros el corazón de carne, de piedra, y pongas en cada uno de nosotros un corazón nuevo, un corazón de carne, y que renueves nuestro espíritu. Vivifica hoy nuestro espíritu, renuévalo para que nuestro espíritu sea un espíritu recto delante de ti. Que a partir de hoy no volvamos a hacer nuestros planes sin que seas tú el que nos diga qué planes hay que hacer. Que no te invitemos a destiempo a nuestros planes y a nuestra vida, sino que seas más bien tú quien plante la semilla de tus planes y sueños para nosotros. Porque dice tu palabra, Dios, que tus planes para nosotros son planes de bien y nunca de mal. Te damos muchas gracias, Dios, por esta palabra. Que quede sembrada esta semilla en buena tierra, para que a tu tiempo, Dios, en cada uno de los que hoy estamos aquí, dé fruto abundante al 100%. Que todos alcancemos la buena medida. En el nombre de Jesús. Amén.